Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:19 de la mañana. Hoy comenzamos con economía y muy a propósito del primer titular que vamos a leer, qué bueno contar hoy con nuestra agenda económica, que no solo tendrá como protagonista, así como cada miércoles, a Asdrúbal Olivero, sino también incorporaremos a Andrés Rojas Jiménez. ¿Por qué? En Mundo UR leemos que Estados Unidos levantó las sanciones al Banco Central de Venezuela y todo el sistema de la banca pública nacional. Vamos a escuchar en principio este reporte de Ginette González. La administración estadounidense, a través de la Oficina Central de Activos del Tesoro, OFAC, levantó las sanciones que pesaban sobre el sistema financiero, banca pública venezolana, incluyendo al máximo ente emisor, el Banco Central de Venezuela. Igualmente, la OFAC emitió una licencia que permite comerciar con el gobierno de Venezuela previa autorización de Washington. Sin estas medidas, los bancos venezolanos podrán entrar nuevamente al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar. Trascendió que los economistas y analistas financieros venezolanos consideran que es una medida ampliamente positiva, pues es la que esperaban para que fluya el dinero, las divisas a nivel nacional. Aunque Asdrúbal colgaba ayer en sus redes un primer análisis, una primera reacción, hoy profundizaremos con él ese análisis. E insisto, incorporando a Andrés Rojas, ¿por qué? Porque también en Mundo UR leemos que Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Hostvit, y a una delegación de energía de ese país. Rodríguez reiteró a los representantes de Washington que deben cesar las sanciones para que haya seguridad jurídica para las empresas también. Y en ese mismo encuentro, y lo leemos de F, Delcy Rodríguez confirmó este martes que su gobierno sostuvo encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otros grupos, semanas después de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada, extranjera también. Rodríguez aseguró estar alegre por las visitas de estas empresas y de la delegación del gobierno estadounidense de Donald Trump. En el encuentro también participó la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu. Sobre ella, F nos tiene que el gobierno de Estados Unidos confirmó este martes a la agencia de noticias F que Laura Dogu sigue siendo la encargada de negocios al frente de la embajada en Venezuela, negando así informaciones que apuntaban a que había sido sustituida por otro diplomático. Luego, 6:22, en Finanzas Digital, encontramos que Chevron proyecta que el crudo venezolano gane mayor participación en su sistema de refinación en Estados Unidos hasta alcanzar alrededor de 15% del total procesado, en línea con el aumento de producción en Venezuela tras la flexibilización de las sanciones. La compañía indicó que el volumen de petróleo venezolano que procesa en el país se ha duplicado este año, según declaró a EFE su portavoz Ross Allen. Y Reuters nos tiene que la empresa petrolera privada venezolana Suelopetrol informó este martes que no ha recibido alguna notificación de una junta de accionistas o de una resolución que autorice a la compañía estadounidense Chevron a incrementar su participación en un proyecto clave en Venezuela con la empresa mixta Petroindependencia hasta el 49%. Según publicó Reuters, Suelopetrol precisó en un comunicado que según los términos de una extensión de la empresa conjunta hasta 2024, posee 1% del proyecto y podría expandirse hasta 3% si la estructura cambia. Leíamos ahora fuera del aire que es una empresa de esta Suelopetrol dedicada al gas básicamente y a servicios de ingeniería. Reuters nos tiene que la productora de petróleo y gas Eni terminó esta semana de cargar 1 millón de barriles de crudo pesado venezolano con destino a España. Casas comerciales, incluidas Trafigura y Vitol, han estado manejando la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Venezuela desde que Caracas y Washington acordaron en enero un acuerdo emblemático en suministro, pero los socios de la empresa estatal PDVSA, incluyendo Eni, ahora también pueden exportar a diferentes destinos bajo esas licencias. Por cierto, la producción de petróleo de Venezuela aumentó 14% en marzo hasta 980,000 barriles diarios, según la Agencia Internacional de Energía. Lo tiene F. Mundo UR nos tiene que en Monagas, empresas petroleras internacionales iniciaron la fase de evaluación y revisión técnica para retomar la operatividad. Tenemos un reporte de Johnny Moisés Ulloa. El director de la Cámara Petrolera de Venezuela en la entidad monaguense, Eduardo Rivas, indicó que el objetivo es recuperar estaciones y plantas de gas, lo que podría impactar en la economía nacional.
martes 12 del mediodía. Revisando toda la información técnica necesaria de los campos para poder preparar los planes para el desarrollo de esos campos de la subcuenca de Maturín. Es muy importante y va a tomar un poco de tiempo también, no es tan rápido, que se requiere para poder hacer los planes de desarrollo. Recalcó que Shell es una de las empresas que ya está en la región. Agregó que también activará sectores afines. Todo lo que es la industria de metalmecánica, la industria de construcción, en las áreas de superficie, en todas las instalaciones petroleras, todo lo que es la parte de movilización, la parte inmobiliaria, transporte. El director de la Cámara Petrolera de Venezuela en la entidad, Eduardo Rivas, precisó que la reestructuración operativa garantiza la seguridad jurídica y la ejecución de nuevos planes estratégicos. En confirmado, leemos que el Fondo Monetario Internacional mejoró sustancialmente sus estimaciones económicas para Venezuela para este año y el próximo en comparación con los pronósticos de octubre de 2025, aunque todavía espera una inflación elevada según se muestra en el informe Perspectivas Económicas Mundiales publicado este martes. El fondo espera que el Producto Interno Bruto venezolano crezca 4% en 2026, un amplio contraste con la caída de 3% que estimaron en su reporte hace 6 meses. Para 2027, el Fondo Monetario calcula que la economía venezolana se expandirá un poco más, hasta 6%, y de concretarse sería la más alta de América Latina, que en conjunto crecerá 2,7%. Ambas estimaciones representan una continuidad en la recuperación económica del país luego de perder más de 70% de su Producto Interno Bruto entre 2014 y 2021. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela continuará registrando una inflación de 3 dígitos durante 2026, aunque con una moderación significativa respecto a previsiones anteriores. El organismo calcula que el alza de precios se ubicará en un promedio de 387,4% para ese año, una mejora frente al 682,1% proyectado en octubre del año 2025. Hablando del Fondo Monetario, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, elogió al Fondo Monetario por su papel muy importante para reincorporar a Venezuela al organismo. El Fondo Monetario Internacional está trabajando para reincorporar a Venezuela para que se parezca más a una economía normal. Eso lo dijo Bessent en un debate del Instituto de Finanzas Internacionales al margen de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y en Banca y Negocios, 626, leemos que el representante de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Pablo Clavijo, indicó que la Zona Económica Especial Binacional ayudaría a la integración fronteriza y a visibilizar que pueden ser atractivos para inversionistas que puedan ir tanto al norte de Santander como al estado Táchira para generar empleo y competitividad. En Mundo UR, leemos que el director ejecutivo de FEDEAGRO, Vicente Pérez, informó que dentro de una semana el gremio sostendrá una reunión con un representante de Bruselas para discutir sobre la norma de deforestación aplicada en el sector. Para la próxima semana tenemos la visita de una persona que viene de Bruselas, a la Comunidad Europea, sobre unas regulaciones allá en Europa, sobre el tema de la deforestación para cultivos de café y cacao. Para que la gente entienda, café o cacao que salga para Europa debe tener una trazabilidad del sitio de origen donde venga, de manera tal que se constate de manera satelital que de donde viene ese producto no ha habido una deforestación. Pérez señaló que el país presenta condiciones óptimas para cumplir con la normativa debido a la fertilidad de los suelos y la rentabilidad para el cultivo de los productos. Un gran porcentaje de la caficultura de Venezuela es un café bajo sombra y nosotros inclusive se nos dice que nosotros somos los custodios del ambiente. Cuando yo digo aplicable es que tal vez a todos nos van a aplicar esa norma, pero Venezuela es un país que cumple mucho, pero yo creo que nosotros no vamos a tener mucho problema en cumplir con la norma. Lo que sí tenemos es que prepararnos con unas normas internas, tanto el gobierno como nosotros, de tener una metodología para cumplir con esa normativa. En Mundo UR también leemos que el sector inmobiliario en Anzoátegui muestra señales de crecimiento, pero advierten que la recuperación depende de cambios legales urgentes. Vamos a escuchar este reporte desde allí con Jesús Salazar. El primer trimestre del año ha sido positivo para el sector inmobiliario del estado Anzoátegui, tras registrar un crecimiento en el área corporativa. Sin embargo, los corredores inmobiliarios manifiestan que las operaciones están limitadas. Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui, lunes 3 de la tarde. O sea, todos los inmuebles pequeños, menores de 100 metros, tuvieron una gran demanda. Existe más demanda que oferta. Y eso indudablemente pues, genera una condición allí que afecta la ley de oferta y la demanda, porque es producto de la no existencia de nuevos productos.
A propósito de los anuncios realizados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el vocero aboga porque la Asamblea Nacional acelere la aprobación de leyes que dinamicen el mercado. Particularmente en torno a la ley del deudor hipotecario, que impide que los nuevos constructores o los desarrolladores, promotores, vendan o a futuro sus viviendas, porque no nos permiten hacerlo en dólares o en divisa dura. Aquí todo se cobra, todos los impuestos, todos los aranceles, todo está tasado en la tasa de cambio de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela. Hernández manifestó que el gremio está a disposición para ser parte de las discusiones y así adaptar el marco legal a las necesidades actuales del país. Son las 6:29 minutos de la mañana. Qué bueno contar hoy con Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda de cada miércoles, pero como les decía, incorporando además a Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor jefe de Petroguía. Vamos a la pausa, antes compartir algunos mensajes publicitarios y con cada gramo de jamón Plumrose eliges compartir y disfrutar lo bueno. Eliges ese sabor irresistible que ya conoces y la confianza que solo pueden darte 72 años de experiencia cuidando a los tuyos, porque al final del día, cuando eliges Plumrose, eliges dar lo mejor. Por eso, Plumrose. Son las 6:30 minutos de la mañana y hablemos también de Grupo Leti. A ver, la historia de Grupo Leti se escribe con la confianza de cada venezolano que elige un medicamento Leti. En su planta, allí en Guarenas, la tecnología y el rigor científico se unen para ofrecerte soluciones de clase mundial. Tu salud es el norte. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor por ti. Y hablemos también de Fotón. Si necesitas un vehículo a tu medida, Fotón puede preparar sus vehículos para que la carrocería que tu empresa requiera sea instalada, ajustándolos con precisión a tu necesidad. Esa versatilidad te permite configurar la herramienta de trabajo ideal para cualquier desafío. Desde el Truckmate hasta sus camiones pesados, ellos tienen la solución. Con un respaldo de repuestos garantizado y una amplia garantía, tu inversión está segura y lista para el trabajo más exigente. Fotón te hace la carga más ligera. Hablemos también de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Y es que con los nuevos buckets de salsas no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la nueva salsa secreta, la favorita del coronel, o disfruta de su salsa búfalo, cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas con autoservicio y ordena cualquiera de sus platos especiales y exclusivos. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando. Te esperan en auto, en moto, bicicleta, patines, patineta, monopatín, lo que quieras, pero que disfrutes tu pollo favorito y sus nuevas salsas. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de Zoom. Ahorra en tus compras en Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el casillero internacional Zoom disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. 632, ella es Nora Jones y no sé por qué. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Éxitos. Canciones que perduran. Recuerdos compartidos en cada rincón de Venezuela. I want to break free. I've got to break free. Atención, se acercan los 50 años de Óptica Caroní. Por eso, disfruta hasta el 30 de abril. Arma tu combo de montura más cristales y disfruta de tu descuento en la compra total. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en cualquiera de nuestras tiendas. Óptica Caroní, ven y verás. En el Hospital de Clínicas Caracas, tu salud es la prioridad. Combinamos tecnología de vanguardia y especialistas de reconocida trayectoria para ofrecerte la excelencia y la calidad que mereces. El cuidado de expertos y todo lo necesario para tu bienestar integral lo encuentras siempre con nosotros. HCC, la calidad y seguridad que tu salud merece. Suena y sabe cómo quieres. Morena. Brutal. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Fresa, vainilla, chocolate y limón. Es súper crujiente, una explosión de sabor. Renata es sinónimo de diversión. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. Otra marca, Isola Foods. Hacer un pago móvil es enviar dinero al instante y hoy es más sencillo con QR y NFC S7B. Más ágil, más rápido, más Switch 7B. La red que evoluciona el pago móvil en Venezuela. Nuestra historia nos respalda. Nuestros productos nos impulsan. Switch 7B, la red interbancaria del país. Movistar presenta Movistar Go, su nuevo servicio de streaming para toda la familia. Disfruta tus series, películas y deportes favoritos cuando quieras y donde estés. Suscríbete y lleva la diversión al máximo. Más detalles en movistar.com.be. Movistar, conecta con lo que te mueve. Éxitos. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Experiencia. Conexión. Permanencia. That a woman like you could wait around for a man like me. Might be glad to stay. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Son las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Retomamos los titulares con que nos tiene Mundo VR, y es que gremios, sindicatos se concentrarán el día de hoy, miércoles, en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar mejoras salariales. Vamos a escuchar a Derlis Marchán Pérez. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apis, precisó que la actividad busca una respuesta a recursos introducidos ante el máximo tribunal del país y que están vinculados con requerimientos económicos de los trabajadores. No es posible que luego de más de 4 años de espera para que decreten un aumento salarial, el Tribunal Supremo de Justicia no dé respuesta a nuestras justas reclamaciones salariales. Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso, informó que se mantendrán organizados para evaluar acciones pacíficas que demanden mejoras salariales y sociales. Justamente, el diario recoge que el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, el profesor Afonso, llamó a un paro allí en la universidad el 22 de abril, o para el 22 de abril, con el objetivo de exigir esas mejoras salariales, y llamamos directamente a José Gregorio Afonso. Esto nos dijo. En asamblea intergremial realizada en la Universidad Central de Venezuela el 14 de abril, donde habían empleados, obreros, profesionales, docentes, acordamos una paralización de 24 horas
del sector universitario para este 22 de abril. Habían representaciones de las distintas federaciones del sector, con lo cual estimamos que esta paralización sea de tipo nacional, es decir, hay una paralización nacional de las universidades el día 22 de abril por 24 horas. Esto se inscribe dentro de toda nuestra lucha por demanda de salario justo. Nosotros entendemos que el país vive un nuevo momento, no solo político, sino económico, de ingresos extraordinarios en materia petrolera e ingresos no petroleros, el levantamiento de sanciones económicas y comerciales que posibilitarían que se inicie el camino de reconstrucción de las remuneraciones salariales en el país. Sabemos y estamos absolutamente claros que esto es un proceso gradual, que seguramente no puede ser ideal de un día para otro, pero hay que dar una muestra que se está en la disposición de reconocer y retribuir justamente el trabajo, sobre todo nosotros, los profesores que llevamos décadas formando profesionales, trabajando de gratis. Esa es la única verdad. Entonces aspiramos que haya una retribución a nuestro trabajo, que reconozca el mérito, la experiencia y la jerarquía. Por eso el 22 de abril, por 24 horas, hemos tomado esta medida de paralizar las universidades por 24 horas. Política. El periodista Eligio Rojas informó la noche de este martes a través de su cuenta en X que el Ministerio Público solicitó al Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, toda la información de que disponga sobre hechos denunciados por esa ONG y ocurridos en una marcha que ocurrió en Caracas el pasado 9 de abril. Sobre presos políticos, confirmado nos tiene que el dirigente Juan Pablo Guanipa publicó la tarde de este martes un mensaje en el que hizo referencia al abogado y asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, Perkins Rocha, actualmente bajo arresto domiciliario. En esa publicación, Guanipa destacó que aunque actualmente Rocha sigue igual de fuerte y comprometido con la libertad del país, continúa privado de libertad. El dirigente de Primero Justicia también reiteró su exigencia de liberación no solo para Rocha, sino para todos los detenidos por razones políticas en el país. Y un grupo de expresos de Venezuela denunció este martes ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los retrasos y las negaciones a solicitudes de amnistía promulgada en febrero. La red de excarcelados por la democracia, así se llama red, además por sus siglas, también advirtió de la falta de respuesta por parte del Estado y remarcó que aún hay más de 400 detenidos por motivos políticos. Mientras, el Observatorio Venezolano de Prisiones alertó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la falta de información en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, detenido por motivos políticos de quien se desconoce aún su paradero. Eso en confirmado, donde también leemos que el defensor de derechos humanos y fundador de Fundarredes, Javier Tarazona, denunció este martes que su madre fue citada por la audiencia en el Tribunal Tercero contra presuntos delitos vinculados a terrorismo por su detención en julio del año 2021. A ver, sobre ACNUR. ACNUR reveló que 35% de los refugiados venezolanos en América Latina consideraría regresar al país, a Venezuela, según una encuesta aplicada a 1.282 personas en 6 países. El estudio también indica que 9% contempla hacerlo en menos de un año, lo que refleja un cambio en las expectativas dentro de la diáspora. Así lo publica el diario. El informe del martes señala que el reencuentro familiar es la principal motivación para el retorno, aunque también influyen las dificultades económicas en los países de acogida. Sin embargo, persisten obstáculos importantes. El temor a la falta de empleo, la inseguridad fue mencionado por 22% en los encuestados en cada caso, además de la incertidumbre sobre las condiciones de vida en el país. Servicios públicos. Hablando de condiciones de vida, más de 40% de las industrias del estado Lara se ven afectadas por los recortes de energía eléctrica. El máximo representante del gremio, Gil Lemos, exhorta a establecer un cronograma informativo para conocer los horarios de administración. Escuchemos a Ramón Vélez. El representante del gremio industrial asegura que es necesario que la Corporación Eléctrica tome en cuenta la petición, ya que los cortes perjudican a quienes mantienen la producción en la región. Gil Lemos, presidente de la Cámara de Industriales en Lara, 9 de la mañana. Cerca del 46% del tiempo operativo de las industrias en el estado Lara se ve interrumpida por un problema de falla eléctrica. Eso es casi la mitad del periodo operativo y vienen en horas precisamente donde tenemos la mayor incidencia de producción. 11 de la mañana, 1 de la tarde, pica
duplican el día en dos. Muchas veces los trabajadores tienen que abandonar el sitio de trabajo porque no tienen generador eléctrico y ya pues todo el trabajo que se tenía determinado para ese día tiene que pasar para el día siguiente. Es importante reseñar que el gremio industrial mantiene altas expectativas tras los recientes anuncios económicos de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Enfatizan que el financiamiento es necesario para quienes continúan activos en diversas áreas de ese sector. Lluvia. En Mérida, intensifican las labores de recuperación en las vías de las jurisdicciones más afectadas por las lluvias de los últimos años, incluso ni siquiera meses, años. Escuchemos el reporte de Jade Delgado. Los sitios que atienden están ubicados en el eje panamericano y del Páramo, donde se han registrado emergencias durante los últimos 3 años. Luis Lobo, director de Protección Civil en Mérida. 42 puntos que fueron afectados en la temporada de lluvia 2025. En este momento se está trabajando en la zona panamericana, y para la zona del Páramo, municipio Ranquel, municipio Cardenal Quintero. Allí tenemos 40 puntos donde se está trabajando con maquinaria pesada, haciendo los muros de contención, haciendo los asfaltados. Pese a las labores de mantenimiento, las autoridades confirman que se mantiene la transitabilidad hacia las entidades limítrofes. Tenemos 2 puntos que ya fueron recuperados, como el puente Arenoso, como el puente Chirurí. De ahí paso normal hacia Táchira y hacia Trujillo. Por su parte, habitantes de zonas montañosas ubicadas en municipios del Páramo solicitan que se reparen los puentes que conectan con la carretera trasandina para poder sacar los rubros agrícolas con normalidad. Y lluvias dejan afectaciones viales en 2 municipios del estado Trujillo, eso por una parte. Por otra, en Falcón, las autoridades alertan sobre una escasa probabilidad de lluvias en la entidad ante la presencia, en este caso, del fenómeno del Niño. Escuchemos a Douglas Durán. El director de Protección Civil en Falcón, Joe Cabos, indicó que a pesar de que en los próximos 2 meses comienza el periodo de lluvias en la entidad, la presencia de este fenómeno generará condiciones poco favorables para la propagación de precipitaciones. El periodo que será totalmente o parcialmente seco dentro de la geografía del estado Falcón, este periodo de lluvia va a ser con poca probabilidad de lluvia. Van a haber algunas lluvias dispersas de menor intensidad. El funcionario compartió algunas recomendaciones con los ciudadanos. Limitando el uso del agua, evitando la tala indiscriminada y de igual manera, las recomendaciones a nivel general para los adultos mayores, niños y mascotas, evitar dejarlos durante horas de manera prolongada a la exposición del sol, evitar actividades al aire libre entre las 11 y 3 de la tarde. A pesar del pronóstico, igual se mantendrán atentos ante cualquier eventualidad. Sucesos. En Mundo UR leemos que un fallecido y varios heridos es el saldo que dejó un choque múltiple, luego incendio en Ciudad Guayana, en Bolívar. El reporte es de Carlos Zuniaga. El choque múltiple e incendio se registró la tarde del martes 14 de abril en la autopista Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar, a la altura del portón 1 de la estatal siderúrgica del Orinoco, Sidor. El fallecido era una persona con discapacidad que no pudo salir de uno de los vehículos que se incendió. En el aparatoso siniestro estuvieron involucrados 9 carros, incluyendo 3 camiones. De acuerdo con información de testigos, todo comenzó con un incendio de vegetación que alcanzó hasta el hombrillo de la carretera. El humo colmó toda la autopista e impidió la visibilidad de los conductores. Luego de que los 2 primeros carros colisionaron, siguieron los otros 7 casi en efecto dominó. El cadáver fue recuperado por funcionarios en el sitio, mientras que los lesionados fueron llevados hasta el hospital Uyapar en Altavista, Puerto Ordaz. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos en Perú. EFE nos tiene que la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú afirmó que las elecciones generales del domingo fueron transparentes, no encontraron elementos objetivos para decir que hubo fraude. Europa Press nos tiene que el candidato presidencial peruano conservador Rafael López Aliaga, que está a la expectativa de pasar a la segunda vuelta el 7 de junio, convocó este martes una marcha de protesta ante el Jurado Nacional de Elecciones al considerar que se ha provocado un destrozo electoral y un sabotaje por problemas reportados el día de los comicios. De allí a Colombia. La violencia contra líderes sociales en ese país persistió en 2025, año en que fueron registrados 165 asesinatos y 874 agresiones, lo que supone un incremento de 5% frente a 2024, según un informe anual de la ONG Somos Defensores. Y el gobierno, precisamente de Colombia, autorizó la eutanasia para detener la expansión de los hipopótamos que trajo a ese país, que llevó a ese país a Colombia en la década de 1980, el narcotraficante Pablo Escobar. Según el Ministerio del Ambiente, ningún país aceptó acoger a los animales y desde Bogotá tenemos este reporte curioso, lo menos, con Oscar Pineda.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, recordó que los hipopótamos llegaron a Colombia de manera ilegal en la década de los 80. De los 4 ejemplares iniciales, la población se ha multiplicado hasta alcanzar cerca de 160 ejemplares. El gobierno ha destinado una inversión de 7.200 millones de pesos, equivalentes a casi $2 millones para enfrentar esta situación. No obstante, la senadora Andrea Padilla cuestionó la estrategia oficial al considerar insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora, como su traslado y esterilización, pues no han logrado contener el crecimiento de la población. Martes 2 de la tarde. La eutanasia es una opción, pero humanitaria y como último recurso. Una decisión tan dramática como la de matar a 80 seres vivos a manos y con recursos del Estado solo es opción cuando los otros caminos han sido fallidos. Según una circular del ministerio, las proyecciones indican que para 2030 podrían existir alrededor de 500 hipopótamos en territorio colombiano, lo que representa una seria amenaza para especies nativas como el manatí y la tortuga de río. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que las amenazas del presidente Donald Trump no le hacen bien a la democracia al criticar su postura internacional y su estilo de liderazgo en una entrevista con medios progresistas. Norteamérica. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, se reunieron en Ottawa y acordaron profundizar su cooperación bilateral en defensa, seguridad, ártico y tecnologías avanzadas en un contexto internacional de transformación global. Eso último, una cita textual. Europa Press nos tiene que la administración del presidente Trump pidió ante la Corte Federal de Apelaciones que se anulen las condenas contra 4 líderes de una milicia ultraderechista por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y que el caso sea desestimado de forma definitiva. Y la economía subyacente de Estados Unidos se mantiene sólida y en crecimiento aún podría superar 3 o 3.5% este año, lo afirmó el martes el secretario del Tesoro Scott Bessent, a pesar del impacto de la guerra en Irán. Una más antes de pasar a Medio Oriente, es que Reuters, por ejemplo, nos tiene que el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo el martes a un periódico italiano estar conmocionado por las palabras de la primera ministra Giorgia Meloni y que esperaba que ella hubiera mostrado más valentía, lo que supuso una reprimenda pública directa a una de sus aliadas europeas más cercanas. Meloni había sido una ferviente defensora de Trump, pero ha criticado su decisión de entrar en guerra con Irán y el lunes calificó como inaceptables las críticas que el republicano dirigió el fin de semana contra el Papa León XIV. Me ha sorprendido, pensaba que tenía valor, me equivoqué, dijo Trump, de acuerdo al artículo en italiano publicado en línea. Cuando se le preguntó por sus comentarios relacionados a la polémica con el Papa, dijo, ella es la inaceptable porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría a Italia por los aires en 2 minutos si tuviera la oportunidad. Cita textual para Donald Trump. Medio Oriente. Representantes de Israel y Líbano iniciaron el martes las primeras conversaciones directas entre ambos países en décadas, mediadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aunque la oposición de Hezbollah modera las expectativas de lograr un acuerdo que ponga fin a los combates. Esta es una oportunidad histórica. Estamos trabajando contra décadas de historia y las complejidades que nos han llevado a este momento y oportunidad únicas. Sé que algunos tienen preguntas sobre altos al fuego. Esto va mucho más allá. Se trata de poner fin de manera definitiva a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah en esta parte del mundo. Y no solo al daño que ha infligido a Israel, sino también al daño que ha infligido al pueblo libanés. Los gobiernos de Israel y Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar luego de estas conversaciones de paz en Washington, según informó Estados Unidos, que está actuando, repito, como mediador. Y según el presidente Trump, las negociaciones, en este caso entre Estados Unidos e Irán, podrían reanudarse en los próximos días. Tenemos un reporte desde Miami con Stephanie de Sousa. Desde Washington, Trump aseguró en una entrevista telefónica que existen señales que apuntan a una posible reactivación de las conversaciones en la capital pakistaní. Trump atribuyó este posible acercamiento al papel del jefe de Estado del ejército de Pakistán, el general Asim Munir, a quien calificó como una figura clave en el proceso, destacando su gestión durante el conflicto regional. El pasado sábado, el vicepresidente J.D. Vance lideró la primera jornada de negociaciones con Irán en Islamabad, marcando el encuentro de más alto nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones en 1979. Sin embargo, más tras de 20 horas de conversaciones, ambas delegaciones se retiraron sin realizar acuerdos. Como consecuencia, Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de la Armada estadounidense en respuesta a las acciones previas de Teherán tras el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.
Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por 5 años durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad. Pero el gobierno de Estados Unidos reclamó a Irán una suspensión durante 20 años de sus trabajos de enriquecimiento de uranio de cara a lograr ese acuerdo de paz. Luego en F leemos que el Comando Central de Estados Unidos informó que ningún buque ha logrado romper el bloqueo impuesto por el país a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz durante las primeras 24 horas de la operación. Y en Reuters leemos que Italia suspendió la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de defensa por la situación actual en la región. Avanzó la primera ministra, esto fue lo que dijo la primera ministra Giorgia Meloni. ¿No lo tienes? Sí lo tienes. Nuestra orientación es europea y occidental. Me adhiero a esa postura que además comparto plenamente. Por eso, cuando hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo, actuamos en consecuencia. Aunque no me lo ha preguntado el gobierno, por ejemplo, teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. Las guerras a veces tienen origen en la economía y casi siempre la economía pues, es consecuencia de la guerra. AFP, por ejemplo, y estas 3 notas lo ilustran. AFP nos tiene que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que no tiene previsto renovar la flexibilización temporal de las sanciones al petróleo iraní, que tenía como objetivo aliviar el impacto de la guerra. Esa una. En Reuters leemos que el Banco Mundial podría movilizar entre 80.000 y 100.000 millones de dólares en fondos para los países gravemente afectados por la guerra en Oriente Medio en unos 15 meses. Y el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas, advirtió que las condiciones en las que se encuentra actualmente la economía global hacen más difícil enfriar la inflación derivada de la guerra contra Irán en comparación con el escenario que se vivió en 2022 cuando Rusia invadió Ucrania en plena pospandemia. Si nos acercamos al escenario adverso en el que los precios se acercan a los $100 por barril de petróleo durante el año, y como saben tal vez podríamos llegar incluso a más de eso, entonces el impacto, tal como lo analizamos en nuestros escenarios adverso y severo, es mucho más pronunciado. Un crecimiento del 2,5% en 2026 en el escenario adverso y del 2%, alrededor del 2%, en el escenario severo. Ahora, el ministro de Finanzas de Israel habló, pero no de economía. Bezalel Smotrich volvió a generar polémica tras justificar la posible anexión de Cisjordania y responder con duros términos al canciller alemán Friedrich Merz. Smotrich rechazó las críticas de Merz a una eventual anexión del territorio ocupado y afirmó que, cito, los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían vivir no volverán. Hasta allí es una clara referencia al Holocausto. Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este martes que la justicia cumpla su rol tras la decisión del juez sobre su esposa Begoña Gómez de cerrar la instrucción y mandarla a juicio por 4 delitos. Efectivamente, ayer conocimos esta nueva noticia y yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia, que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más. Por cierto que España avanza la regularización masiva de migrantes que beneficiaría a unas 500.000 personas. Este reporte lo tiene desde Madrid Luis Martínez. El Consejo de Ministros aprobó este martes la regularización extraordinaria de inmigrantes, con este Real Decreto que modifica el reglamento de extranjería para iniciar ese proceso que se llevará a cabo sin pasar por las cámaras parlamentarias, donde no existe una mayoría suficiente para sacarla adelante. El anuncio lo realizó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Sáiz. A través de este procedimiento, los solicitantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo en España. Este permiso tendrá una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema. Para lograrlo, las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de forma presencial. Este Real Decreto saldrá publicado en el Boletín Oficial del Estado este miércoles, con todos los detalles y requisitos para la regularización, lo que despejará las dudas sobre los pormenores de este proceso. 3 notas más. Grecia revocó el estatus de refugiado con derecho a asilo a 1.203 ciudadanos sirios tras considerar que las condiciones que justificaban su protección han desaparecido después de la caída del régimen de Bashar al-Assad.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, denunció juegos muy peligrosos de Estados Unidos y de sus aliados en Asia, a los que acusó de atizar las tensiones y querer contener la influencia de Pekín y de Moscú. Y luego tenemos que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una nueva prueba de misiles desde el destructor Choeon, apenas un mes después de un ensayo similar en marzo y tras varias pruebas realizadas la semana pasada en medio de tensiones intercoreanas. 6:59. Cierro la pauta publicitaria que corresponde a esta hora hablándoles de MAPFRE. Hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud. Adultos mayores, alguna familia que no pueda, muchas familias que no pueden costear una póliza tradicional. Eso no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos. Por esa razón, nace Salud Directa. Es este producto de salud creado por MAPFRE, pensado para quienes más lo necesitan. No hay plazos de espera, no hay límites de edad, pero sí condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud sin condiciones con el respaldo de MAPFRE. Hablemos también de Por Tu Mesa, porque el secreto de una buena mesa no es solo la sazón, también la calidad de los ingredientes. Aplica para todo, por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por Tu Mesa. 100% puro de soya, hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, que no absorbe el sabor de los alimentos. Por Tu Mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por Tu Mesa. Es calidad en tu mesa, @portumesa.ve. Y de Donsen, qué decir, en 2026 celebra 20 años con nosotros. Donsen, marca líder que introdujo la verdadera polifusión en Venezuela, cumple esas 2 décadas de innovación y calidad en cada pieza. Desde media pulgada y hasta 12 pulgadas, Donsen es la solución definitiva para tu hogar o empresa. Porque verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. 20 años construyendo juntos. Visita donsenvenezuela.com. Y cierro hablándoles de Grupo San Simón. La leche es un producto en el que no puede haber descuidos, por eso la calidad está en los detalles. En Grupo San Simón cuentan con la mejor infraestructura para recibir, enfriar, almacenar y procesar leche, justamente para asegurar productos de alta calidad. Y además cuentan con un área de esterilización y equipos asépticos para leche larga vida. Así trabaja Grupo San Simón. Luego de la pausa, nuestra agenda económica, hoy como siempre con Asdrúbal Oliveros, pero incorporando también a Andrés Rojas Jiménez. Y luego de ello estaremos conversando con quien fue gobernador del Zulia y hoy es diputado de la Asamblea Nacional, Pablo Pérez. Todo esto luego de la pausa 7:1. Vamos a escuchar a Air Supply con Perdido en el Amor. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.